Nos preguntaban por los ataques que hemos visto los últimos días, los ataques aéreos. ¿Qué sabemos de eso? Nada, yo creo que no he visto reportes de que se hayan producido otra vez nuevamente, pero bueno, básicamente fueron una serie ayer de ataques masivos aéreos, tanto con misiles como con drones, también con el uso de bombarderos estratégicos y nada, básicamente fueron un ataque bastante masivo aéreo, como los que veíamos el año pasado, contra la infraestructura crítica de Ucrania en diversos puntos del país, por ejemplo Kiev y Lviv fueron pues Lviv es, para que lo sepáis, es la ciudad que está en el oeste, más al oeste con la región de frontera con Polonia. Y bueno, fueron bastante fuertes y eso, básicamente lo que está buscando el ejército ruso con estos ataques es dañar, digamos, la capacidad de resistencia de Ucrania, tanto militarmente, porque hubo ataques contra estaturas militares, como con, digamos, la resistencia de la población ucraniana ante el invierno, es decir, atacando pues o las infraestructuras críticas de energía, logística, comunicaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé, ayer me preguntaba si esto era el comienzo de una nueva Sí. campaña aérea, como fue el año pasado, o sin embargo podría haber sido una respuesta al, digamos, al daño o incluso al hundimiento del ¿cómo se llama? Del buque de desembarco en Crimea, ¿no? Que fue el ataque con misiles que realizó Ucrania hace unos días, ¿no? Que puede haber sido una respuesta a dicho ataque, ¿no? Veremos si hoy, por ejemplo, creo que no hemos tenido ningún ataque masivo, yo al menos no lo he visto, pero bueno, puede ser que se produzca cada X días, etcétera. Sí que es verdad que lo que se sabe, bueno, se sabe gracias a la inteligencia americana, estadounidense, que es que Rusia ha estado haciendo provisiones de misiles para volver a realizar ese tipo de ataques, ¿no? Además, en un momento en el que es complicado para Ucrania, ¿no? Bueno, nos pregunta Cíclope si haremos repaso de todo el frente. Es cierto que hemos hecho hace poco, Mm. antes de ayer, ¿puede ser? No, al anterior, creo que fue el Ayer, miércoles, ¿no? Ayer Ah, claro, sí, que ayer fue directo doble, es verdad. claro, Es ayer, cierto, es bueno, el cierto. martes, yo no sé si el miércoles con Alejandro, pero yo lo hice el martes y el miércoles. Yo lo que pensaba hacer era un resumen de lo que ha pasado en el año en Sí, Ucrania, sí. pero si luego queréis hacer, bueno, no os preocupéis que no voy a hablar ahora 15 minutos o 20 minutos solo, sino voy a ir por partes un poco Sí. y luego ya pues preguntas iré respondiendo lo que surja, ¿vale? Vale, pues Y eso, vamos a estar atentos al chat, ¿vale? Así que cualquier pregunta que tengáis, y dejándola que la vamos a leer. Estamos creciendo aquí en la audiencia, acercándonos a los 300. La verdad que para la hora que es una muy buena audiencia, hay que decirlo, ¿eh? Que sí, sí, esta sí. hora sorprendente. No es muy común, os comentáis que algunos estáis viéndonos mientras preparáis cositas para la cena. Bueno, es otra forma de amenizar el proceso, ¿no? El duro proceso de los preparativos. Ujú. Bueno, voy a empezar un poquito, pues cómo comenzó el año en Ucrania, ¿no? Lo que hay que recordar de cómo estaba el 2022, ¿no? Que Ucrania había realizado dos contraofensivas bastante exitosas. En primer lugar, la contraofensiva rápida de Kharkov, ¿no? Que consiguió tomar una ofensiva relámpago muy importante, ¿no? Logró retomar las ciudades estratégicas de Izium y Kupiansk, y luego la del sur, que logró que el ejército ruso se retirase de Gerson, ¿no? Fue, digamos, yo diría que fue la victoria más importante. Como consecuencia de ello, pues tuvimos de las derrotas rusas, tuvimos la movilización parcial anunciada por Vladimir Putin y luego la anexión de los oblasts, ¿no? De los cuatro oblasts. ¿Cómo comenzó el 2023? Pues básicamente bueno, se continuaba la campaña de ataques aéreos masivos y comenzó con una ofensiva rusa en todo el frente, o en varios puntos del frente. ¿Qué ocurrió con esta ofensiva? Que bueno, pues que no dio los resultados esperados porque hubo bastantes bajas y no hubo, digamos, avances significativos. Aunque sí que es verdad que lo que Rusia, digamos, cambió el enfoque ante los pocos avances, que no es lo que estamos viendo ahora mismo, por cierto, la campaña militar se centró en la batalla de Bakhmut. Yo recuerdo, incluso antes, a finales de 2022, ¿qué propósito tenía Bakhmut para los rusos? En un momento en el que Ucrania tenía la iniciativa y parecía que podía incluso conseguir mucho más terreno de Rusia,
pues Bakhmut sirvió como una ciudad para, digamos, desgastar a los ucranianos y retrasar los avances ucranianos en otros frentes y para que básicamente que funcionase como un elemento de atención, ¿no? De toda esa atención se mostrase en Bakhmut y también dar tiempo al ejército ruso para poder entrenar a todos los movilizados, los reservistas que habían convocado hacía pocas semanas y luego construir defensas en el sur de Zaporilla, etcétera, ante la posibilidad de que hubiese una ofensiva a gran escala en dicha zona, ¿no? Cosa que se ha demostrado que ha sido un acierto. Dicha batalla, que bueno, yo recuerdo mucho, muchos analistas, por llamarlos de una forma, aunque bueno, algunos eran relativamente serios, decían que bueno, que Bakhmut era una batalla de desgaste que estaba ganando Ucrania, que estaban teniendo muchísimas bajas los rusos, sobre todo Wagner, porque era quien llevaba el peso de los combates, y que eso a la larga iba a venir muy mal al ejército ruso, ¿no? Que era, decían os acordaréis de las oleadas humanas, etcétera. Pero bueno, fue una campaña que al final a la postre le vino bastante bien al ejército ruso. Durante los meses de enero y febrero se vieron bastantes avances, sobre todo en la captura de Soledar en el norte, que era una ciudad estratégica a la hora de realizar el cerco estratégico y táctico de Bakhmut. Y bueno, no sería hasta, creo recordar, hasta mayo donde se procedería a la captura, ¿no? de Bakhmut tras muchos meses de asedio y de combates. En el proceso pudimos ver también cómo, eso sí, los rusos tuvieron derrotas en el frente con su intento de ofensiva, sobre todo sobre todo en Ugledar. Yo recuerdo la batalla de Ugledar que está en Donetsk, en el sur de Donetsk, del Oblast, que fueron 2-3 días de ofensiva en las que el ejército ruso tuvo muchas bajas y además en tropas consideradas de élite. Estoy pensando en los marines y luego, aparte de bajas en vehículos blindados. ¿Por qué? Porque esa posición es muy importante, está elevada, muy fortificada y los ataques frontales pues fueron un fracaso. Em, si nos repasamos un poquito también el 2023, los meses de febrero, marzo, abril, pues era el momento en el que había, digamos, ese ánimo de dar a Ucrania cada vez armas más pesadas. Os acordaréis del debate de los tanques Leopard, de los misiles de largo alcance, con el objetivo, ya se está preparando, de que Ucrania tuviese la capacidad para realizar una gran contraofensiva que pudiese hacer que tuviese una victoria decisiva, ¿no? Estratégica, lo que pudiese llevar a que Rusia pidiese de negociaciones y Ucrania tuviese, digamos, una posición de fuerza en las mismas, ¿no? ¿Os acordáis del tema de los Leopard? De que también, como digo, de que esta además era como una arma game changer, ¿no? Supuestamente, de que un puñado de Leopard iba a cambiar el curso de la guerra, porque eran mucho mejores que los blindados rusos. Bueno, primero las dudas de Alemania y luego que accedieron después de que Estados Unidos también accediese a enviar 30 de sus tanques, a los tanques Abrams, y luego, bueno, Reino Unido también los Challenger, luego los anuncios ya fue eso, aunque sí que fue eso ya más posteriormente, creo que fue en junio, julio, de los anuncios de las entregas de misiles de largo alcance por parte de Reino Unido y de Francia, los Scalps y los Storm Shadow, perdón. Y bueno, aparte de todo el material que se le fue enviando, ¿no? Los vehículos blindados, munición, etcétera, ¿no? Mientras, digamos, estaba en proceso la batalla de Bakhmut. Em, por terminar, ya este bloque, ya luego pasamos a preguntas y luego ya paso a comentar un poco, grosso modo, lo que pasó con la contraofensiva, aunque, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero es para hacer un repaso del año. Em, la batalla de Bakhmut significó que, por una parte, muchas de las mejores tropas de Ucrania quedaron enfangadas ahí, y eso significó además de que tuvieron un gran desgaste, que luego se vieron los resultados de la contraofensiva, que luego comentaré. Aparte del desgaste de las tropas, en los recursos, porque, claro, en Ucrania necesitaba usar sus recursos, sobre todo munición de artillería, etcétera, para bueno, contrarrestar la artillería rusa en el frente, ¿no? Y esas concentraciones de artillería para poder desgastar pues a las formaciones rusas y viceversa, el objetivo de Rusia es desgastar las defensas ucranianas, ¿no? Una munición que luego tendría que ser vital para la ofensiva del sur. Em,
Y luego, como te he comentado antes, la batalla de Bakhmut dio tiempo a los rusos para fortificar toda ese área del sur, ¿no? Por tanto, yo diría que fue, a pesar del gran desgaste que sufrieron los rusos, eso es verdad, también tuvieron muchas bajas, fue una victoria estratégica y táctica rusa por todos los efectos que ha tenido y lo estamos viendo en estos últimos meses. También hay que recordar que las bajas rusas en su mayoría no eran tropas especializadas, como el caso de los ucranianos. Eran pues bueno, mercenarios, si queremos llamarlos, los mercenarios de Wagner, que provenían en su mayoría además de prisiones, es decir, que se había ido Prigozhin en su momento, el líder de Wagner, a las prisiones a reclutar. Wagner pasó de tener unos 8.000 soldados a tener unos 40.000, 50.000, un pequeño ejército para luchar en Bakhmut. Y eso es los que más percibían estas bajas eran estos prisioneros, que evidentemente el coste político y militar es mucho menor que si son soldados profesionales o incluso tus mejores tropas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, aprovechando el tema de Wagner, luego había curarlo con todo el cuestión del motín y luego la muerte de Prigozhin, y luego paso a la contraofensiva. Pero si hay alguna preguntita, pues la respondo. Sí, recordad que podéis dejar las preguntas, que estamos atentos, como siempre, para responderlas. Te pido, Pablo, no sé si puedes inclinar un poquito tu cámara hacia abajo. No mucho tampoco, solo un poquito, para cuadrarla un poquito mejor. Cosas del día. Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, recordad que vamos a estar atentos a las preguntas. Nos quedan todavía 50 minutos de este bloque. Os recuerdo el formato de hoy. Vamos a estar tocando distintos bloques de distintas regiones. Van a estar entrando y saliendo compañeros para poder abarcar todo. En la hora anterior, la que acaba de terminar, hemos estado hablando con Alex y con José sobre la política del Pacífico. Hemos estado hablando sobre la lucha contra el crimen organizado en algunos gobiernos latinoamericanos. Hemos estado hablando de México, de Bukele, bueno, de toda esa temática. Ahora estamos con el bloque íntegro de Ucrania. Evidentemente le vamos a dedicar una hora entera. No sé, quizás si al final del bloque Pablo querrá hablar un poquito de Europa, de la Unión Europea. Pero bueno, está abierta esa posibilidad. Y después, a la una, va a entrar Néstor y nos vamos a quedar Néstor y yo hablando de América Latina, ¿vale? De las próximas elecciones, de lo que has dado de sí este año. Bueno, bastantes cosas. Luego, por cierto, a la una entrará... Perdón, a las dos entrará Andrea y Ale, que van a estar hablando sobre el continente africano. Que anda que no lo hemos seguido este año, hay que decirlo. Mientras tanto, bueno, tenemos algún comentario sobre Wagner. No sé si quieres indagar un poco en ese tema, Pablo, porque es cierto que rápido pasan las dinámicas internacionales, ¿no? O sea, Wagner era uno de los temas principales hace no tanto. Era un asunto central del que hablábamos en la guerra en Ucrania. Y después de todo lo que ocurrió, no sé si podemos dar un poquito de contexto de dónde ha quedado Wagner ahora. Por ejemplo, si la presencia en África sigue siendo como era hace unos meses, porque siento que una parte importante de la audiencia es como que queda un poco desactualizada con respecto al grupo Wagner. A ver, yo que la pregunta que nos ha dicho, que es Wagner, que no los presos, son de los mejores soldados rusos. Y no subestiméis su capacidad. Yo me refería a todas estas bajas y las bajas con un menor coste militar y político, me refería efectivamente a los presos, no al núcleo duro de los mercenarios de Wagner, que efectivamente son de los mejores soldados rusos y de hecho son muy valiosos porque son especialistas en el asalto urbano. Un tipo de especialización a la que no estaban tan preparados los rusos como se ha visto en sus batallas urbanas, pero los Wagner sí. Y de hecho ahora mismo están desplegados en el frente. ¿Qué ha quedado de Wagner? Bueno, hay que recordar, como he dicho antes, que Wagner es una compañía privada militar que en sus orígenes, sobre todo ha actuado, pues bueno, tendría unos 4.000, 5.000 o incluso 8.000 soldados. Ha actuado en la guerra de Ucrania desde 2014 a 2015. Ha actuado en África, efectivamente tenía bastante su influencia y de hecho su teatro de operaciones más principal fue en África, ayudando a luchar contra el ISIS en Mozambique, luchando del lado del gobierno en República Centroafricana y luego pues estando en Mali u otros países, ¿no? Luego en Oriente Medio ha luchado en Siria, también del lado del gobierno sirio, ¿no? Lo que pasa es que cuando llega la invasión rusa de la guerra de Ucrania en 2022, Wagner de primeras no se despliega en Ucrania. Porque bueno, hay que recordar que en principio lo que pensaba Rusia es que no iba a ser necesario ese tipo de soldados, porque iba a ser una operación rápida,
de cambio de régimen, se entiende, y que bueno, que no iba a ser una guerra larga ni de asaltos, a gran escala de núcleos urbanos, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos que eso no ocurrió y al final Wagner tuvo que desplegarse, creo que recordar, sobre marzo, abril, creo que ya estaban desplegados en el frente del este y tuvieron un papel muy importante en Popasna, que es una de las principales batallas que hubo, ¿no? Em, ¿Qué ocurre? Que a lo largo de estos meses, semanas, estoy haciendo un resumen muy resumen porque no me da sino a explicar otras cosas. Pero de todas maneras, si queréis saber más sobre Wagner, en nuestra web tenéis un montón de artículos. Hizo Ángel uno sobre Wagner, yo hice sobre el motín en ese momento, y luego nuestra compañera Andreat creo que tiene varios sobre la presencia de Wagner en África. Pero bueno, Wagner empieza a ganar cada vez más importancia y relevancia en el esquema del ejército ruso. Hay que recordar que Wagner es una compañía privada. Es verdad que su líder, Prigozhin, está muy vinculado a la élite de Moscú, o sea, es decir que es un ente independiente del Ministerio de Defensa, pero con muchos vínculos con el Kremlin y con Moscú. Vamos a decirlo semi-independiente, más bien. Y gana cada vez más poder mediático Wagner, y sobre todo Prigozhin mucho poder político, con esos vídeos además que no sé si os acordaréis pues bueno, pues que ganó mucha popularidad tanto en Rusia como en Occidente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se decide que Wagner vaya a ser la punta de lanza de la batalla de Bakhmut. Y ahí es cuando yo creo que alcanza su cenit, ¿no? Además, recordemos que, como he comentado antes, pasa de tener 5.000, 8.000 combatientes a tener 40.000, 50.000. Es decir, es un pequeño ejército. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y la batalla de la ciudad se cobra un peaje muy fuerte en Wagner, pero a la vez, digamos que realza su figura mucho más. Y ahí es cuando empieza la batalla de Bakhmut, los enfrentamientos con el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Pues básicamente por una cuestión de influencia y de cotas de poder. Hay que recordar que Prigozhin pertenece al Partido de la Guerra, ¿no? El conocido como el ala más dura de Rusia, que básicamente pedía una posición mucho más dura de Rusia contra Ucrania, es decir, una declaración de guerra, una movilización total, no parcial, y digamos que mostrar mucha más dureza contra Occidente, ¿no? Y bueno, y lo que ocurre es que este sector duro, sobre todo que es Prigozhin, digamos, el más vocal, empieza a atacar al Ministerio de Defensa ruso, ¿no? Al ministro de Defensa, Shoigu, y al jefe de las Fuerzas Armadas, que es Gerasimov, llamándoles incompetentes, corruptos, etcétera. Hay una polémica sobre el hecho de que el Ministerio de Defensa ruso no quiere enviar munición a Wagner para que causen más bajas en los mercenarios, y así, digamos, que necesite más al Ministerio de Defensa ruso y que pueda tener, digamos, más cuota de gloria, ¿no?, en la batalla. Y bueno, todo eso va escalando bastante hasta que llegamos a junio, que es donde se produce el motín de Wagner, y esa, digamos, intento de llegar a Moscú, aunque em, yo siempre creí que no era una cuestión de cambio de régimen, ni mucho menos, lo que intentaba Wagner, bueno, lo creo yo y lo creemos bastantes en Descifra, sino un intento de presionar lo máximo posible a Putin para quitarle prerrogativas a Shoigu. No creo, en ningún momento creo que quisiese hacer un cambio de régimen porque no le interesaba tampoco, y no creo que tuviese la fuerza para ello. Sino, digamos, mostrar fuerza, o también un ligero deje de desesperación ante, digamos, las expectativas de que Wagner iba a ser apartado de la primera línea combativa en Ucrania, iba a ser relegado a un puesto secundario, o en Ucrania, o por ejemplo, en Bielorrusia entrenando tropas, o incluso vuelta a África, ¿no? Y ante esa situación, pues se produce este motín con el objetivo de, digamos, a la desesperada de buscar mayores prerrogativas. Pero bueno, como ya sabemos, eso fracasó, parecía que no iba a tener consecuencias para Prigozhin, pero luego supimos bueno, que su avión cayó, tuvo un accidente. Yo Eso es lo que personalmente no sabemos creo. hasta ahora, de hecho. Si es lo que no sabemos, si ha sido un accidente o no, yo opino que no ha sido un accidente. Pero bueno. Y lo que ha pasado con Wagner es que, bueno, toda su cúpula en ese momento, militar y política, pues murió en ese avión.
Y ahora lo que ha quedado de Wagner es pues un nuevo liderazgo y unos restos que, bueno, que están mucho más integrados en el Ministerio de Defensa, que es lo que quería Shoigu, y por eso hubo también esa, digamos, esa confrontación, ¿no? Porque básicamente todas las mercenarios o compañías privadas tenían que quedar supeditados al Ministerio de Defensa, ¿no? Y bueno, era el caso de Wagner, que ha quedado, pues a lo mejor habrán vuelto a tener unos miles de miembros y básicamente está es mucho más dependiente del Ministerio de Defensa, ¿no? Y sí que es verdad que hay operativos de Wagner en África, se sabe, y se prevé que puedan hacer operaciones eh, en otros lugares del Sahel, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, también está en Sudán, donde hay una guerra civil, y al parecer también los rusos están hablando con los argelinos, y bueno, puede que veamos un cambio de estrategia rusa, antes basada en aprovechar las oportunidades que había, y ahora una, digamos, estrategia mucho más asertiva, ¿no? Por esa pugna con Occidente. De todas maneras, eso lo puede contar mejor mi compañera Andrea. No sé si hay alguna pregunta respecto a Ay, Wagner ay, y... hay preguntas, hay preguntas. Tanto de Vale. Wagner como de otros temas. Te paso primero la de Wagner, aunque sea la última, y la de Juan y la de Tommy, que son sobre otros temas, te la paso ahora en un ratito. Pregunta Bouzapanda, ¿pero Wagner en Ucrania se sigue llamando Wagner o se renombró? No, no, se sigue siendo Wagner. Sigue llamando Wagner. O sea, no, no. Lo que ha cambiado es simplemente su importancia política y su dependencia ahora mucho más, digamos, con el Ministerio de Defensa. Eso es lo que ha cambiado. De toda su cúpula, pues falleció en el accidente. Pero sigue llamándose igual. Vale, nos preguntan también cómo está la conexión, no sé si tenemos este dato, la conexión eléctrica y de calefacción en general en Ucrania o en las zonas de los ataques. ¿Y en la zona conquistada por Rusia se sabe algo de esos suministros? De momento, que yo sepa, no está habiendo un problema en la corriente eléctrica ni energética de Ucrania porque no han sido atacadas de momento con gran profusión por parte del ejército ruso. La otra pregunta no la entiendo. ¿Qué quieres decir? Si en la parte rusa hay problemas de ese tipo. Sí, en la parte de, o en los territorios que ha ido tomando Rusia. Yo sepa, no. Que yo sepa, no hay ese problema. Vale, ¿qué más tenemos? Nos pregunta Tommy, ¿qué ha pasado con los chechenos y Kadyrov? Porque se les veía muy gallos, pero llevan un tiempo callados, nos dice. Bueno, yo he visto hace poco algún vídeo. Pero sí que es verdad que con la muerte de Prigozhin y esa victoria, a parecer, del partido de Shoigu, ¿no? O del sector de Shoigu, parece que Kadyrov, que formaba parte de la línea dura del partido de la guerra, parece que ha decidido tener un perfil más bajo, y entiendo que esperará su oportunidad para ganar más influencia. Pero sí, yo creo que la muerte de Shoigu, digo, perdón, de Prigozhin fue un aviso muy grande para todo el ala dura y para un aviso a navegantes, básicamente. Yo creo que Kadyrov, que es una persona bastante inteligente, yo creo que no hubiera hecho lo que hizo Prigozhin, pues dando ese movimiento tan desesperado, pues yo creo que ahora mismo va a decidir tener un segundo plano y luego ya espera su oportunidad. También hay que recordar que el general Surovikin, que fue en su momento comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, que fue de hecho el que diseñó las defensas en el sur, em, también fue destituido y ahora está destinado en África. Quiero decir que de momento parece que esa batalla política en el Kremlin la está ganando por goleada el sector de Shoigu. Por eso yo creo que Kadyrov habrá pensado que era mejor tener un perfil mucho más bajo para evitar represalias. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Parece que cada vez está más cerca Odessa. No sé eso si todavía en principio el otro día lo charlábamos, ¿no? Que estaba lejos de entrar en conflicto. O de entrar de No, adquirir protagonismo en el conflicto. yo no veo. Yo ese escenario todavía lo veo muy, 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 muy lejano si es que entra dentro de las posibilidades. Bueno, o dentro de las posibilidades entra, pero es una posibilidad muy lejana y yo no lo veo. Es que recordad que ni siquiera Gerson ya se perdió, estamos lejos de Nikolayev, quiero decir que todavía ni siquiera se ha capturado Donetsk, el Oblast de Donetsk. Yo creo que hay prioridades mucho más acuciantes para el ejército ruso que Odessa, que sería una operación de dificultades muy, muy amplias
y, y no, de momento yo creo que no es el caso. Vale, gracias por cierto a la Big Bar 17 por esa suscripción con Prime, que nos ayuda un montón. Nos preguntáis por el tema de los anuncios de la plataforma aquí en Twitch los pone la plataforma, es decir, son una cosa de Twitch. Entonces, bueno, con la suscripción no salen, ya lo aviso. En principio, hay gente que tiene la suscripción de Prime y le siguen saliendo, pero yo creo que es porque no han hecho la renovación manual, porque por lo general con la suscripción no deberían salir anuncios. Pero bueno, no sé si puede haber algún tipo de excepción. Bueno, nos dice Nosotros, de hecho, no Luis, ganamos cruzar el dinero río con por... este frío no creo, nos dicen. Que quería decir que nosotros de hecho no ganamos dinero por los anuncios. Nos Es abonamos por la... algo, es algo de la plataforma, pero bueno. A Claro. ver, dice Alexander, ¿qué se espera para el próximo año en Ucrania? ¿Avance ruso o status quo? Que eso también conecta con la Yo, lógica de si se habla ya de una contraofensiva rusa. Hombre, estamos en un periodo de ofensiva e iniciativa rusa. Estamos viendo en todo el frente, ¿no? Que están presionando por todo el frente, están consiguiendo avances. No, evidentemente, avances muy grandes, son pequeños, pero siguen avanzando. Es decir, que casi todos los días tenemos avances rusos en muchos frentes y a la vez. Por tanto, sí que se espera para el próximo año. Yo pienso que Ucrania va a estar en muchas peores dificultades, en mucha peor posición. Ya estamos viendo los problemas que tiene y yo creo que solamente esos van a no van a parar de acrecentarse esos problemas. Y ya pienso que es muy difícil que Ucrania pueda tener la capacidad en el corto plazo, ni pensarlo, en el medio, ya veremos, en el largo quizás, de realizar una nueva ofensiva a gran escala como la del sur, que fue un fracaso bastante sonoro. Yo pienso que lo que veremos será avances rusos. Avances rusos y cada vez una posición ucraniana más precaria. Yo es lo que pienso. Que esto además, Pablo, no sé si tú compartes esta tesis, pero sé que hay mucha gente que plantea, bueno, si hay avances rusos, en el marco además en el que siguen paralizados o ralentizados el envío de suministros y el apoyo occidental a Ucrania, ese avance ruso, que sería, de nuevo, territorial y también comparativamente por el tema de los suministros, podría incluso destrabar las negociaciones. No sé tú eso cómo lo ves. Porque hay muchos analistas que lo que plantean es, bueno, con el estancamiento que teníamos en los últimos meses era muy difícil una negociación, pero esa negociación podría ser posible si hay un desatasco de la guerra en una dirección u otra. No sé tú eso tesis si la compras. Yo es que esa tesis no la entiendo, sinceramente. La que me estás diciendo ahora, o sea, no la entiendo. O sea, Es no. decir, que si Rusia empieza a ganar territorios, si Rusia consolida su avance, si se consolida la contraofensiva rusa y los avances son contundentes y al mismo tiempo no se destraba el envío de suministros a Ucrania, eso podría hacer que empiece a hablarse de una negociación, pero que en la situación previa de estancamiento era muy difícil. Justamente porque no satisfaba una ventaja clara. Bueno, lo que pasa es que, a ver, es que era difícil porque Occidente no quería una negociación. Lo que quería Occidente era, como he dicho antes, dar las capacidades a Ucrania para que tuviese una victoria estratégica en el sur y ya allí, y ya en ese punto, plantear unas negociaciones. Ahora mismo yo creo que Rusia, puede que Occidente quiera tener una negociación, ahora mismo no, yo creo que aún quedan meses para que Occidente empiece a ver, digamos, un anuncio más o una voluntad política para llegar a un acuerdo con Rusia, a negociar, que estamos viendo cada vez más, eso es así, eso es un ambiente que se está viendo. De hecho, ya se habla básicamente de que lo que hay que dar ahora mismo es capacidad defensiva a Ucrania para que aguanten y que se desgaste un poco más Rusia y quizás ahí poder conseguir que Moscú se sienta a negociar. Pero yo creo que sí, que yo creo que es el problema. El problema es que Rusia no quiere negociar ahora mismo. O sea, ¿por qué iba a negociar si le está yendo bien la guerra? Ahora mismo está en un punto en el que su estrategia de desgaste está funcionando. A no ser que hay un momento muy complicado, yo no veo a Rusia queriendo negociar y yo creo que va por lo menos a esperar un año, este año, también a ver si gana Trump o no las elecciones en Estados Unidos y luego ya plantear ese escenario. Pero Occidente, yo creo que este año vamos a ver una presión más grande a Zelensky por parte de Occidente para Sí. que, sobre todo de Estados Unidos, para que se vaya pensando lo de negociar con Rusia. Yo lo creo, es una apuesta que yo tengo y que va a haber una crisis interna muy, muy grande en Ucrania
por la cuestión de que, por una parte, cada vez menos apoyo de Occidente, de la OTAN, Estados Unidos, a Zelensky, y por otra parte, las divisiones internas que estamos viendo entre el sector militar, la cúpula militar y el sector de Zelensky, así como otros actores políticos como Poroshenko que es el expresidente, o el alcalde de Kiev, que es Valery Klitschko, bueno, no sé cómo se pronuncie. Yo creo que esa va a ser la situación. Ahora, que Rusia quiera plantearse negociar, yo creo que ante ese escenario incluso va a ser mucho más complicado, porque si ve que está ganando, ve que la situación puede ir cada vez agravándose más para Ucrania y puede conseguir más prerrogativas en Ucrania, yo creo que va a seguir. Al final, el objetivo de de Rusia, yo creo, es conseguir que Ucrania nunca entre en la OTAN. Lo de la Unión Europea veremos. Yo creo que no va a entrar. Y que Ucrania no suponga una amenaza contra Rusia. Es decir, a lo mejor buscará una especie de desmilitarización o mayor, digamos, menor capacidad militar. Y ahí Ucrania, entiendo, o Occidente tendría que darles ciertas garantías de seguridad a Ucrania, porque evidentemente eso no. Eso sería un desastre para Kiev, y algo tendrá que conseguir a cambio Occidente después de 2 años de guerra, o 3 o 4 que haya. Es que el problema de estas cosas es que yo creo que es muy complicado hacer predicciones, porque al final hay tantas variables y ya estáis viendo que digamos que el mood más o menos de la guerra siempre cambia. Hace escasos meses teníamos el mood de que Ucrania iba a hacer una contraofensiva que iba a arrasar con Rusia. Evidentemente algunos no opinábamos lo mismo, pero digamos que lo que importa muchas veces es la opinión pública. Ahora la opinión pública no está siendo muy negativa, y sobre todo los líderes occidentales. ¿Quién sabe si por algún suceso que le ocurra a Rusia, algún problema, etcétera, como le ha ocurrido a Israel con el tema de Hamas? Es decir, que son cuestiones que pueden pasar, pues de repente cambie la narrativa, aunque yo no lo creo. Yo creo que la narrativa va a ir siendo cada vez más pesimista en contra de Ucrania. Muchísimas gracias a Coconut por esa suscripción con Prime. Tenemos bastantes preguntas, Pablo, has abierto un poco la caja y han empezado a llegar las preguntas, Vale, pues así venga, que yo preguntas. te las voy pasando. Intento llegar a todas e intento que sean en orden. Sí. Nos preguntaba Brasidas cuáles serían noticias o alertas que debemos observar en los próximos meses, entiendo, para predecir un colapso del ejército ucraniano. Y nos pregunta también, a ver qué teníamos aquí, Alexander, si creemos que Europa y Estados Unidos acabarán exigiendo a Ucrania que claudique ante la negativa de los aliados para seguir enviando ayuda. Tenemos más preguntas, de momento te paso estas dos. Por favor. A ver, ¿cuáles las señales? A ver, es que primero hay que tener en cuenta que no tiene por qué colapsar el ejército ucraniano. Quiere decir, un colapso, para empezar, tenemos que pensar qué significa para cada uno el colapso del ejército ucraniano. Que no tengan ya capacidad defensiva, eso evidentemente significará que los rusos van a entrar como cuchillo en mantequilla en Ucrania. Yo no creo que veamos ese escenario, al menos en 2024. Muy mal se tiene que dar las cosas en Ucrania. Y muy mal tiene que también estar en Occidente para no seguir enviando ayuda, aunque sea mínima, a Ucrania. A ver, ¿qué señales? A ver, yo creo que lo estamos viendo un poco. O sea, las señales de que las cosas van muy mal para el ejército ucraniano es... primero de todo, no hay una escasez de munición palpable, es que te lo dicen todos. Los suministros de Occidente no llegan, ya están parados de hace meses. Ahora es verdad que Estados Unidos ha enviado, digamos, a una orden presidencial sin necesidad del Congreso para enviar munición de artillería a Ucrania, pero que eso es para aguantar el tirón un poco. Porque estamos hablando de, creo que era un paquete de 150 millones. Porque lo que se quiere aprobar son miles de millones. Problemas en el sentido de pagar a los funcionarios y a los soldados, porque al final lo que también necesita Ucrania es ayuda financiera, que tampoco está llegando. Y luego está la cuestión de la falta de soldados. Como dije ayer, la edad media de los soldados es de 43 años, que son muy poco. Perdón, eso es mucho. Una edad muy veterana. Y luego está la cuestión de la nueva movilización. La nueva movilización que quieren hacer de 500.000, que a ver cómo lo hacen, yo personalmente no creo que puedan hacerlo. Llegando a ese nivel, y además, es decir, movilizando, intentando, ya llegando a caer, que igual hay que recurrir a las ucranianas que están de refugiados o en el extranjero. Y luego la cuestión de que puede que haya personas con una ligera o, bueno, cierta discapacidad que tengan que entrar en el ejército. Esa es la cuestión.
Luego, ¿qué más cosas? Pues las peleas internas. Quiero decir, al final estamos jugando en un blame game, un juego de culpas de quién tiene la culpa de que la guerra vaya mal, de que haya fracasado la ofensiva en el sur. Pues Zelensky le echa la culpa a los militares y los militares a Zelensky. Ya eso denota cómo están las cosas. Pero bueno, yo creo que lo que más va a denotar ese colapso, que las cosas vayan peor para el ejército ucraniano, es que vayan perdiendo posiciones y que vayan perdiendo batallas importantes, que de momento aún es pronto, pero veremos, por ejemplo, Avdiivka u otras batallas, que decir, en el norte, que decir, hay muchos puntos donde pueden los rusos pues penetrar más profundamente. Hay muchos variables, pero que yo personalmente no creo que la situación va a ser mucho peor para el ejército ucraniano, o peor, pero no creo que llegamos a un punto de colapso, porque eso significaría ya directamente que Ucrania pierde. Que pierde, ya está, en 2024. Y yo creo que no. No creo que estemos en ese punto. Aparte de que también hay que tener en cuenta que yo primero quiero ver que el ejército ruso realiza una operación a gran escala con éxito, que yo de momento no le he visto. Una ofensiva a gran escala, con éxito, quiero decir, salvo algunos puntos, pero no lo he visto. Y eso tiene que demostrarlo Rusia también. Pregunta Misco si, aunque ganen en Ucrania, se podría hablar de derrota rusa en geopolítica. Y pregunta Juan que si creemos que Rusia puede sostener estos avances durante mucho tiempo, que es una de las grandes incógnitas, de hecho. A ver, yo pienso, también lo respondí ayer, que Rusia tiene la capacidad para aguantar unos meses a este nivel de presión. Yo creo que sí, se han preparado. Quiero decir que lo comentaba en un artículo, el último artículo que hice de Ucrania, que Rusia ha realizado movilizaciones encubiertas, que ahora mismo lo que estamos viendo es que tienen superioridad numérica por primera vez en la guerra. Eso antes no pasaba. Y luego tienen la industria militar a todo volumen, a toda pastilla, por decirlo de esta manera, y luego que les están ayudando países externos como Irán, o Corea del Norte, seguramente China, mientras que Ucrania no está en otro punto, al contrario. Por tanto, ahora mismo yo digamos que estamos en el cenit del poderío de la capacidad militar rusa en Ucrania. Por tanto, pueden aguantar, y yo creo que lo van a hacer, y sobre todo, a no ser que se atasquen en algún lado y ahí ya puede que decidan pues hacer una pausa, pero de momento yo creo que tienen margen para aguantar unos meses. Respecto a si es una derrota geopolítica rusa, a ver, es que todo depende de cómo acabe la guerra. ¿Se acaba en este punto? Yo creo que es una victoria rusa, pero no pírrica, pero casi pírrica. Porque evidentemente para mí una victoria ucraniana no es que te hayan ocupado el 20% de territorio, que tu estado esté en llamas, esté destrozado, que hayas perdido miles de soldados, miles de civiles, que la economía esté en ruinas, que tus perspectivas de futuro sean muy aciagas. Por tanto, no. ¿Que a lo mejor puede ser una victoria de Occidente? Sí, puede ser, porque al final lo que se puede haber conseguido es que Rusia pierda muchas capacidades militares y que, bueno, que ha perdido un mercado o ha perdido una parte importante del mercado europeo, ¿no? Para sus exportaciones, y también las sanciones no han colapsado Rusia como se esperaba, pero ha tenido su daño. Es que todo depende de cómo acabe la guerra. Yo creo que en función de cómo acabe, te puedo decir si es una victoria o no. Yo creo que en este punto se puede decir victoria rusa, pero casi pírrica, por así decirlo. Bueno, seguimos avanzando. Llevamos ya una hora más de una hora y media aquí en el directo, en esta mini maratón. Recordad, bloques de una hora. A la una, más o menos en 20 minutos, se incorporará nuestro compañero Néstor y estaremos él y yo hablando de América Latina. Tenemos bastantes temas que tocar en ese sentido. Por ahora seguimos con el bloque de Ucrania. Estamos aquí con Pablo. Más de 350 personas. Marca 339. Aquí a mí en el indicador me sale ya 391 personas. Bueno, pues bienvenidos Joder. a todos y a todas, que es un número tremendo para la hora que es y para el día que es. Así que bienvenidos a todos y a todas. Gracias por el apoyo de estar aquí. Gracias por seguir la cuenta de Twitch de Descifrando la Guerra. Gracias por las suscripciones. Y de momento vamos a seguir respondiendo más preguntas que, como el chat se ha activado bastante, tenemos varias. Yo te lo aviso, Pablo? A ver que no se me pase ninguna. Mira, pregunta Cíclope, es irse un poco del conflicto, aunque quedándose en Rusia. ¿Se sabe de algún nuevo intento de programa o intentona como la que hubo en Chechenia hace no tanto tiempo? Y pregunta también Luis, ¿Rusia optará por seguir confiando en sus sistemas antiaéreos o retirará la flota de Crimea viendo que está a tiro de misiles de crucero? Traspaso de dos en dos, porque es que si no, no llegamos.
Vale, es que la primera no la he entendido. De Chechenia, ¿se refiere a que si Rusia va a querer hacer una operación como la de Chechenia? ¿En qué sentido? Entiendo que sí, pero Es que son operaciones que son totalmente si le diferentes. vamos a pedir si puedes concretar un poquito más la pregunta y en el siguiente bloque la respondemos. Sí, la cuestión de Rusia, a ver, lo que han conseguido en este caso los ucranianos es, yo creo que los rusos tengan que refugiar más a sus buques en los puertos, donde están más a seguro porque hay más sistemas antiaéreos. Que lo vaya a hacer, yo lo veo complicado, porque hay que tener en cuenta. El problema de Ucrania con esta cuestión es que no tiene una gran cantidad de misiles de largo alcance. Es decir, al final Reino Unido y Francia le han dado un puñado. Se habla de unos pocos centenares y ya habrán gastado unos cuantos de verano aquí. Y luego, al parecer, creo que Estados Unidos le ha enviado unos decenas. Quiere decir que no está para gastar. Tienen que hacer ataques muy quirúrgicos y que tengan ese éxito. Al final lo que se está buscando es más el objetivo propagandístico más que el objetivo militar, porque al final a ver, quiere decir que es un daño importante, que te destrocen buques, porque bueno, es un gasto militar muy grande, es muy difícil de reemplazar, etcétera. Pero en el campo de batalla no va a tener no va a tener tanto resultado. Quiero decir que al final es que es eso. Es más bien la cuestión de los ataques en Crimea, etcétera, y a la flota es más un objetivo propagandístico que otra cosa, porque la flota rusa no está teniendo un papel en la guerra. Más allá de algunos buques que lanzan misiles, pero es que Rusia tiene capacidad para lanzar misiles de otros puntos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, yo creo que es una variable que no. Yo personalmente no la tomo. Yo la tomo más como un objetivo más político y propagandístico para intentar, yo que sé, que no todas las noticias sean malas para Ucrania. Sí. A ver, tenemos por aquí alguna pregunta más. Vamos a ver. Aquí. Dice Juan, pero si en la negociación Rusia dice me das Odessa, Kharkov y Zaporilla, te desmilitarizas, cortas con la OTAN y hay paz, ¿qué hace Ucrania? Es decir, yo entiendo que la pregunta es si esto Ucrania lo aceptaría, si la élite política ucraniana lo No, aceptaría. Yo ahora mismo también creo no. que no, pues prácticamente De dar lejos que todo. no, vamos. Es que, como digo, Rusia está bastante lejos, es que puede hacerlo en algún punto, de conquistar Kharkov y Odessa. Vamos, sería un regalo en toda regla a Rusia. No, no, no. Mismo no. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Que estoy arreglando aquí una cosita. Ya Sí, estoy. vale, pues yo voy contestando algunas que. Sí, sí, no tranquilos, ya estoy, solamente que tenía Otra. que estabilizar un poco Sí. esto. ¿Se espera otra contraofensiva ucraniana en verano como ya viene siendo costumbre? Ya he respondido más o menos a pregunta. Yo creo que ahora mismo, en el medio plazo, Ucrania no tiene capacidad para realizar una contraofensiva en ningún momento. Ninguna operación ofensiva de gran calibre, porque no tiene ni los recursos propios y es muy difícil que tenga los recursos en un punto. Y Occidente ya no va a enviar toda la cantidad de material que ha enviado, porque ya lo ha dicho. Esto era un one shot, básicamente, y ha fracasado. ¿Tiene Rusia algún objetivo grande más que tratar de allanar la línea del frente? ¿Prefieren mantenerse hasta que Ucrania y sus aliados no aguanten más? Hombre, yo creo que ahora mismo Rusia tiene el objetivo de presionar todo lo posible y conquistar todo el Donbass. Pero eso incluso no puede pasar ni en 2024. Más allá de eso, evidentemente juega la carta del largo plazo. Es lo que también les ahorra a ellos muchos menos quebraderos de cabeza a la hora de realizar operaciones de gran escala, porque al final atacar frontalmente pues causa muchas bajas. Si vas poco a poco minando las capacidades ucranianas, pues puedes tener un resultado más óptimo, ¿no? Y menos gasto. Al- digamos de hombres en ese sentido. Evidentemente luego está el gasto del tiempo. Vale, Hay cifras yo... oficiales de Sí, bajas por ambos bandos. No, no las hay. no. O sea, que puedo decirlas las que dicen cada bando, pero es que como no tienen, yo creo que no tiene sentido. De hecho, lo que hay es bastante No creo especulación al que. respecto en todos los Esas medios. especulaciones, sí. Sí, sí, totalmente. Pero mucha, mucha. A ver. ¿Cuáles son las sanciones de Occidente han sido las que más han dolido a Rusia, dado que el embargo del petróleo ya se conoce como pues bueno, sobre todo las sanciones a los sectores económicos de Rusia, por ejemplo, de tecnología, sectores automovilístico, ese sector. Luego, evidentemente, quizás también, bueno, no quizás, lo que le ha dolido mucho a Rusia es que
hayan tenido que cambiar sus exportaciones, tanto porque el mercado al final europeo era muy jugoso, con recordad los Nord Stream, Alemania, etcétera, pues Sí. que hayan tenido que cambiar rápidamente su modelo de exportación al este, que no está siendo, evidentemente no está siendo, no es tan lucrativo como es el europeo, ¿no? Pero diría que las sanciones sobre todo a la economía rusa, sobre todo a la tecnología, etcétera, aunque sí que es verdad que están siendo saltadas gracias por ejemplo, a China, que les da tecnología a los rusos 100%, y luego que luego hay maneras de saltarte las acciones. Que hay países que sirven de, digamos, por ejemplo, Alemania se conoce ahora que ha enviado una cifra de récord, de suministrado una cifra de récord de coches a Kirguistán. ¿Por qué? Porque luego de Kirguistán van a Rusia. Sirven de intermediarios. Kirguistán, Kazajistán también, muy importante. Algunos países del Golfo como Emiratos, creo recordar, y Turquía. Es decir, hay muchos países que ejercen de intermediarios para las empresas para seguir haciendo negocios con los rusos, porque al final es un mercado importante, sigue siendo un mercado importante mutuamente, y luego es que Rusia tiene, pues bueno, también materias primas, no solamente hidrocarburos, también materias primas tierras raras, que son muy importantes para el sector energético europeo occidental y para el sector tecnológico. Pero sí, bueno, han hecho daño en esos puntos que te he dicho, pero que al final las economías están tan interconectadas que es muy complicado cerrarles, sobre todo si al final que vas a controlar a todas las empresas que tienes No, es para que no hagan imposible. negocio con los rusos Es que es o incluso otros logísticamente países. imposible. Sí, sí, sí. A no ser que quieras ser un sucio comunista rojo y empieces a nacionalizar todas. Ahí tienes más Eso no posibilidad. queremos. Eso no queremos. Aunque también hay que decir que hay marxistas que consideran que es complicado también, con la diversificación de la economía, controlar desde el Estado, incluso en un entorno de nacionalización total. Pero bueno. Claro, es que Nos eso pregunta estamos Juan. hablando. Sí, perdón, sí, dale. Nos pregunta Juan, pero Rusia en una negociación, ahora que va ganando, no podría hacer algo así, pedir algo muy por encima de lo razonable, seguir la guerra, ganar más territorio, y a partir de ahí volver a negociar entonces. Sí, Claro, yo creo que porque es lo que en ese caso nos lo están preguntan haciendo ya. cómo se llega a la paz. Porque tiene que haber un momento en el que ambas partes vean, no necesariamente positivo, pero como mínimo no muy negativo, la negociación. Por eso la tesis que te planteaba, ¿eh? De que a través de los avances se llega a una negociación. Sí, en el punto en el que a lo mejor uno de los dos estén exhaustos de luchar, pues puede que se plantee la negociación. A ver, que Rusia evidentemente tiene sus prerrogativas ahora mismo sobre la mesa, pero es que algo que en Ucrania no va a aceptar, ni Occidente tampoco. Es lo que he dicho, que Ucrania no entre en la OTAN, desmilitarización y luego la anexión de los territorios que te he dicho. Pero eso, Ucrania ha dicho que no. Y Occidente también, yo creo que ha dicho que no. Yo creo que evidentemente la paz puede ser una cuestión de tiempo, pero también hay que tener en cuenta que puede que no haya ninguna paz en ningún momento. Un acuerdo de paz, que llegamos a un punto en el que sea un conflicto congelado. No sería extraño tampoco. Que haya un cese el fuego, pero no un Y se acuerdo de quede así. paz. Claro. Realmente. Y se La, quede la la Corea, situación la Corea como, europea. por ejemplo. Sí, sí. A esa situación se llega cuando ninguno de los dos ve, cuando uno de los dos no ve lo suficientemente positivo la negociación. Y es que es un escenario viable. Porque encima tiene el carácter de proxy. Entonces, eso complica todavía más la resolución. En fin. Más preguntas. Recordad, nos quedan 10 minutitos de este bloque de Ucrania. En breve se entrará Néstor y estaremos los dos hablando de América Latina. Vamos a ver. Puede ver. Puede ver, no entiendo. Bueno, dice Bueno, Antocha. que sí. Las preguntas sobre las movilizaciones en Ucrania, cuántas movilizaciones hubo en Ucrania y dónde se aclarará todo sobre estas personas y cómo se está reclutando en este momento en las calles de las ciudades en Ucrania. A ver, quiero recordar que hubo como 8 en su momento. Es que es una cifra que tengo yo. Igual te estoy hablando de que igual hace muchos meses que no está actualizada, pero creo que fueran 7 o 8 movilizaciones totales. Estamos hablando de muchísimas. El problema es que desde hace un año, un poquito menos, los ucranianos tienen muchos problemas a la hora de reclutar soldados y a la hora de tener, digamos, soldados aptos, profesionales o profesionales no, pero con capacidades militares, entrenados, etcétera, para luchar en el frente.
pues lo que hemos visto, lo que llevamos viendo desde hace meses es que ya no hay voluntarios. Espera, Pablo, te dejo un momentito, que me llama el gato. Un momento, que está Sí, moviendo. sí, Te dejo a ti lo con que las pide el preguntas. gato. Que básicamente que eso, que, por ejemplo lo que hemos visto es muchas imágenes de reclutadores en la calle cogiendo una persona y metiéndola en un camión, bueno, una furgoneta, para llevarlo a instrucción, que a lo mejor es unos pocos días, te armo y te envío al frente. Ahora lo que se busca es algo mucho más a gran escala, porque esa situación es insostenible, no solamente por todo el enfado, ¿no?, que puedes causar en la población, en la sociedad, sino también porque militarmente es que eso no es posible. Tú no puedes, es que eso no puedes enviar a ese tipo de soldados al frente que están desmoralizados, sobre todo con prácticamente ningún entrenamiento. Por tanto, hay que hacer otra cosa. Lo que hizo también Zelensky es, porque es verdad, se sabe que ha habido mucho fraude, mucha corrupción a la hora de reclutar. Es decir, tú pagabas algo al reclutador regional y el reclutador hacía la vista gorda y aquí no lo he visto. Y lo que dice Zelensky es cambiar a todos los reclutadores, que eso también le han dicho los militares que no debería haberlo hecho. Porque digamos, ha hecho un cambio demasiado drástico en medio de la guerra. Pero bueno, la situación evidentemente está mal. Ahora lo que se busca es que se hacer una un reclutamiento, una movilización mucho más a gran escala, pero mucho más ordenada, coordinada, organizada y con más incentivos a la población para que se alisten las Fuerzas Armadas. Vale, más preguntitas. Si hay un cese el fuego pero no hay acuerdo de paz, Ucrania no podría entrar en la OTAN, ¿no? Ya han dicho la OTAN que en ningún caso un estado en guerra puede entrar en la OTAN. Es decir, Ucrania no entraría en la OTAN en ese caso. Porque cuando un alto el fuego sigues estando en guerra. Porque no has firmado ninguna paz. Ya estoy de vuelta. Además de la precariedad de la situación, ¿no? De la volatilidad. Recordad que Rusia invadió Ucrania en 2014 y están en guerra desde entonces. Ucrania regaló sus bombas nucleares a Rusia a cambio de paz. Bueno, eso no es tanto así. Eso de que Rusia invadió Ucrania en 2014, yo lo considero más un contexto de guerra civil. Y que le regaló sus bombas nucleares a Rusia, eso tampoco entiendo que se refiere al memorándum de Budapest, creo que es, sí, que yo lo he leído y tampoco es que sea que Rusia le da, digamos, seguridad, recomendación o garantías de seguridad a Ucrania. Es algo un texto un poco ambiguo en muchas partes y además también Occidente incumple parte del mismo en su momento al sancionar a Rusia, etcétera. Que decir que por tanto eso no es, yo no, es una cosa muy complicada, pero yo no creo que sea así. Yo no, al menos no tengo esa visión. Evidentemente que Rusia, ante el cambio de geopolítico de Ucrania, decidió poner sus cartas sobre Ucrania y fomentar digamos, una revuelta, insurrección militar para básicamente para dañar a Ucrania. Eso está claro. Aparte de la anexión que se hizo de Crimea. Em, si saliera, sí, claro, Ucrania tenía armas nucleares cuando fue, claro, porque forma parte de la Unión Soviética. Tenía en su poder armas nucleares, obviamente, claro. Y además Ucrania era de los principales países de la Unión Soviética. Sí, y lo que pasó y esto fue también una negociación que fue vigilada por Occidente cuando se produjo esa caída de la Unión Soviética, de que ningún país de la Unión Soviética tuviese armas nucleares excepto Rusia, para no fomentar, digamos, la nuclearización de todos estos países y que, bueno, y que la desestabilización e inestabilidad de muchos de ellos, sobre todo a lo mejor en Asia Central, pues no llevase bueno, a una situación de nuclearización de esos estados por el peligro que supone, ¿no? Es decir, que esta cesión de las armas nucleares fue también vigilada por Occidente y era el objetivo político de Occidente, que solamente las tuviese Rusia. Aparte de que Rusia era la que tenía, digamos, la capacidad de mantenimiento de dichas armas nucleares porque es muy costoso. Si saliera Trump en Estados Unidos, podría facilitar la paz visto que tiene mejor relación con Putin. Bueno, el Trump ha dicho que sí, que va, no que ha hecho una relación con Putin, pero él ha dicho que él resolvería la guerra ipso facto, con un acuerdo de paz o un acuerdo.
Que lo vaya a hacer es otra cosa, que ya sabemos que Trump dice muchas cosas y luego pues no es una persona precisamente muy honesta, por decirlo de una manera muy eufemística. De hecho, entre la verborrea de campaña de Trump en materia de internacional y la diferencia o su accionar en lo que fue la política exterior de su gobierno, hay una diferencia. De hecho, en la gestión estratégica de la política exterior estadounidense, entre la administración Obama, la administración Trump y la administración Biden, en lo estratégico no hay una diferencia en todos los ámbitos. Se conservó el pivot to Asia, se conservó la competición con China. Lo que hay, es cierto, es una utilización mayor, quizá, en la política nacional del aspecto internacional. Pero más allá de eso, no sé tú cómo lo ves. A mí me parece que ni Biden ni Trump quieren la continuidad del conflicto en Ucrania. Ya lo hemos No, hablado esto Biden muchas tampoco veces. la quiere. El problema es que están ahora mismo enfangados. Quiere decir que ya no puedes. No puedes, digamos, ahora retirarte. Quiere decir que es que has puesto de marcha en Ucrania, has apostado tanto por Ucrania. eh, que eso, es que no. Quiere decir que ahora mismo están, desgraciadamente, están enfangados. Bueno, desgraciadamente, para ellos. Y ahora mismo no puedes abandonar Ucrania. Sería una derrota geopolítica de grandes dimensiones. Exacto. Pero tienes otros escenarios que cuidar también. Entonces es una situación complicada para Estados Unidos, ¿eh? Bueno, además yo tengo un artículo donde digo que el problema de Estados Unidos ahora es que tiene demasiados focos de tensión en muchos lugares y que no tiene capacidad para estar en todos lados con fuerza. En Asia contra China, contra quien sea. Ahora mismo es la cuestión de Israel, Ucrania, que si de repente hay un conflicto en el Cáucaso, luego en Balcanes, luego en Sudamérica, pues es decir, que al final es lo que tiene también que ser el hegemón mundial, ¿no? Que quiere ser el policía del mundo, pero no te da tampoco. Porque, no, porque es imposible. Gracias, por cierto, a Ben Maneiro por esa suscripción con Prime, totalmente gratuita. Renueva su segundo mes aquí con nosotros. Recordad que las subs con Prime son 100% gratuitas. Las encontráis al darle a suscribirse, ahí la pestañita de Prime. Y si tenéis suscripción de Amazon Prime, pues tenéis derecho a esa suscripción gratuita que a nosotros nos ayuda económicamente, ¿eh? Aunque para vosotros sea gratis. Recordad, eso sí, que esas renovaciones son manuales. Bueno, Vale, vamos a ir cerrando ahora ya casi el bloque, Pablo. No sé si tienes sí, alguna última reflexión. Está Néstor en sala de espera. Recordad que ahora en breves sí, minutos vamos pues. a pasar al bloque de América Latina. Vale, pues respondo esta pregunta porque ya la he visto y ya que estoy, pues Sí, la. sí. Ya está. En tu artículo sobre la falta de munición y producción en Occidente, comentas que ya que comenta que salió mi artículo, coño, qué menos que contestar la pregunta. Pide contratos Perdón. Que la industria militar occidental pide contratos a largo plazo. Estos han llegado, la Unión Europea ha apostado por su industria o por la de Estados Unidos. Los cuellos de botella se pueden solucionar. A ver, estos han llegado en algunos puntos, pero no tantos como pide la industria militar occidental. La Unión Europea, ¿qué ha hecho? ¿Ha apostado por su industria o por la de Estados Unidos? Pues la Unión Europea, a.k.a. los Estados miembros, están apostando más por la industria militar de Estados Unidos, no por la de Europa. Sí. Pues porque es así, Polonia, por ejemplo, pues pedidos a Corea del Sur y a Estados Unidos, y así muchos países. Alemania ha hecho parte de lo propio. El problema es que no hay una voluntad política real en Europa para de verdad poner a punto una industria militar para poder seguir el ritmo de Ucrania. ¿Por qué? Porque se requiere mucho dinero, mucho tiempo, básicamente es un guirigay. O sea, eso digamos, de poner en marcha una industria militar ahora mismo en condiciones que equivaldría también a estar, a lo mejor no en economía de guerra, pero casi. Por tanto, no. ¿Los cuellos de botella se pueden solucionar, pero son muy complicados. Es que, bueno, es que no debería igual de puesto esta pregunta porque es que da para mucho y tampoco quiero molestar. Pero bueno, en otra ocasión puedo hablar más en profundidad de esta cuestión porque al final es uno de mis temas y podría, yo creo que dar un enfoque interesante, ¿no? Pero bueno, para que sepáis, el mensaje principal es, en Europa no hay voluntad política para poner en marcha una industria militar a punto y que aún digamos, se piensa que es Estados Unidos quien tiene que producir la seguridad y la defensa de Europa bajo el paraguas de la OTAN. Y de momento, esta es la mentalidad y dudo mucho que cambie.